Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun. Siguiendo a los grandes evangelizadores jesuitas, esta noche desde Taiwán el padre Alberto Núñez nos revelará la ingente tarea misionera de la Iglesia en el Extremo Oriente en los últimos siglos. Nos acompañarán también nuestros habituales colaboradores, el padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, y la hermana Carmen Pérez, filósofa y pedagoga. Muchas gracias por acompañarnos. Esta noche nos acompaña desde Taiwán el padre Alberto Núñez, jesuita. Él es de Bilbao. Y para ayudarnos a conocer las misiones de Asia, nos va a explicar un poco todo lo que está viviendo allí. Buenas noches allí, buenos días, padre Alberto. Buenos días. Alberto, en tu infancia y juventud, ¿cómo era tu relación con Dios? Pues una relación muy natural, muy natural. Una familia muy religiosa. Mis padres habían sido los dos de Acción Católica. Mi padre también era de adoración nocturna, estaba metido en muchísimas asociaciones religiosas de adoración nocturna y de cofradía penitencial de Semana Santa. Y habían hecho ejercicios muchas veces en Loyola, como era entonces costumbre, ejercicios de matrimonios y así. Y habían ido a colegios religiosos, ¿no? Entonces, mi padre estudió con La Salle y a nosotros, a los hijos, a los chicos, nos mandó a los Escolapios y a las chicas a las Carmelitas Vedrunas. Y entonces, de un modo muy natural, en mi casa, por ejemplo, siempre ha habido oración en las comidas, antes y después de las comidas, siempre ha habido en la misa, hemos ido juntos a la misa todos los domingos, las fiestas de guardar, nunca se ha perdido eso, ¿no? Ninguna excusa, ¿no? Y entonces yo he vivido eso. Y luego también tuve la suerte que en el colegio pues tuve desde pequeño unos amigos, una pandilla de amigos que resultó gente muy, muy sana. Y entonces esto tampoco, o sea, con ellos me he sentido fuera como de onda, ¿no? En el tema religioso, íbamos juntos a misa, íbamos juntos a las celebraciones que teníamos en el colegio fuera, a peregrinaciones. Y luego el modo de divertirse también, ¿no? Que pues salíamos, íbamos o de paseo o al cine o a merendar o lo que sea, con el buen tiempo a la playa o al monte.
y entonces no he tenido en ese aspecto como una mundanización, ¿no? Como tienen muchos chavales que se encuentran en ese ámbito, ¿no? De a los amigos y tal. Yo tuve esa suerte y los conservo hasta ahora, esos amigos buenísimos. Y entonces de esa forma muy natural. Y para mí Dios, si yo tuviese que decir que era de pequeño, que era Dios para mí, yo la imagen que tengo de Dios es como lo más grande que podía imaginar, ¿no? La imagen de padre, pero un padre muy grande. Y, y esa era la principal. Yo me abismaba mucho en ese misterio. Por ejemplo, de pensar qué es eso de la eternidad, ¿no? Cómo tanto tiempo, etcétera. O cómo Dios puede existir antes del mundo, ¿no? Antes de crear, cómo Dios cómo existe de sí mismo. O sea, ese tipo de cosas me acuerdo de pequeño haberme preguntado, ¿no? Pero es decir, no me causaba problema la existencia de Dios, no era algo natural de la vida. Y bueno, y luego la naturaleza, eso sí, desde crío, ver la naturaleza como algo muy misterioso, ¿no? Toda la vida, ¿no? Los animales, la montaña, el mar, etcétera, todo ese tipo de cosas como un misterio que dice esto lo ha tenido que crear alguien. Esto tan maravilloso no sale así por las buenas. Y entonces eso, la naturaleza ha sido como una cosa que desde crío me ha atraído, ¿no? Hacia el misterio de Dios. Y ahí estaba yo quería de mayor ser como Félix Rodríguez de la Fuente, que veíamos en la televisión, etcétera. Era mi ídolo, ¿no? Entonces eso, pues naturalista luego ingeniero agrónomo por el tema del campo y de criar animales y de tal. Luego veterinario, me entró la cosa de que quería ser veterinario por el tema de curar animales y así, ¿no? O sea que ese tema de la vida, de la naturaleza, los animales, ha sido como también un lugar de encuentro, ¿no? Con el misterio del Dios creador, del Dios protector que está ahí, que da vida. Y bueno, pues ese ha sido el dato principal de mi infancia. ¿Y cómo pasaste de Félix Rodríguez de la Fuente a ingeniero agrónomo a veterinario y al final jesuita? Eso, pues eso fue, o sea, el tema de la vocación, ¿no? Yo creo que vino pues en BUP, estando en BUP. Quizás sería tercero, entonces era tercero de BUP, COU. En COU ya yo creo que estaba muy claro ese tema, porque hice con mis amigos y con gente de la residencia de los jesuitas, que solíamos ir muy a menudo, aunque yo estudiaba con los escolapios, pero íbamos mucho a actividades al centro pastoral de los jesuitas que está en el centro de Bilbao, ¿no? Y entonces organizaban peregrinaciones a Lourdes y a Roma. Y fue en una peregrinación a Lourdes, yo creo que era o tercero de BUP o en COU, no me acuerdo, donde allí, delante de la gruta, yo sentía una atracción muy fuerte a la consagración. Es decir, la consagración no tanto como religioso, como una orden, ¿no? Sino a Dios como Bernadette y la Virgen, esa relación. O sea, fue como un paso, o sea, la llamada esa fue como un paso a una relación más, por así decirlo, más profunda o más estrecha con Cristo, ¿no? Como de consagrarme a Cristo de alguna forma. Y ese fue el inicio. Y luego, como, claro, íbamos con jesuitas, pues fue normal que se desarrollase después la vocación en esto. Porque en el colegio, es verdad que en el colegio de los escolapios teníamos todos los años retiros, teníamos también cada semana la Eucaristía del grupo, cada grupo tenía su Eucaristía cada semana, y la misa era un momento, la teníamos que preparar muy bien, teníamos que preparar los cantos, quién leía, quién hacía eso. Y luego la penitencia, que también fue una cosa como muy normal, ¿no? Nunca he visto yo el sacramento de la penitencia como algo raro, costoso o no sé, o friki, ¿no? Sino como algo muy natural, porque teníamos nosotros frecuentemente en el colegio, nos tocaba a cada grupo, teníamos la celebración de la penitencia. Y íbamos tranquilamente, nunca había en nadie como una especie de rechazo. Bueno, habría algunos que quizás
no sé, no irían a confesarse, pero iban a la celebración. Y, eso fue como algo general, no sentí yo como para los escolapios, no era, la vocación fue estando con jesuitas en ese tipo de cosas, de peregrinaciones, ¿no? De ámbito de peregrinación. Pero sobre todo fue Lourdes y después la otra que se encou ya fue definitiva, fue a Roma y pasando por Asís. Y entonces en Roma es donde conocí yo, por ejemplo, un personaje digo, de los santos de la compañía, que me atrajo mucho, que era San Estanislao de Kostka. Estando allí en el lugar donde él estaba sepultado, que fue el que era el noviciado de los jesuitas en Roma, y que ha ido andando desde Polonia, ¿no? Venciendo incluso a la resistencia de su familia, etcétera, y después todos los peligros de un viaje tan largo, ¿no? Para un chaval pues muy joven, ¿no? Que no, creo que no tenía ni 16 años. Eso me atrajo mucho. Y luego, claro, San Ignacio y San Francisco Javier, que ya los conocía de antes, pero el tema de las misiones. Entonces, los jesuitas, sobre todo relacionado con la consagración, con el sacerdocio y las misiones. Y esa fue mi vocación ya a la compañía. ¿Cuáles han sido las misiones que se te han ido encomendando desde que entras en la compañía de Jesús? Pues las misiones muy parecidas. Es decir, yo primero todavía no era sacerdote y nosotros los jesuitas tenemos un periodo de magisterio. Después del estudio de la filosofía tenemos una práctica, ¿no? de magisterio en algún colegio o escuela. Y yo estuve en el colegio de Javier, que era internado. Ahora aquello es un centro de espiritualidad, ¿no? Antes era colegio. Y, de ahí, viviendo ahí en Javier y estando todos los días visitando los lugares del santo, pues se fue fraguando la cosa esa de la misión de Oriente. Y yo había pedido antes, pero no me hicieron mucho caso. Y en cambio, ahí, en ese momento, pues sí que me dijeron que sí, que podía. Y fue al acabar esa práctica, esa estancia en el colegio de profesor, fue cuando me enviaron. Primero, yo había pedido a Japón, que eso es muy curioso. Había pedido a Japón por el padre Arrupe, porque había leído las memorias de Arrupe y todas esas cosas, y bueno, me parecía Japón un reto un sitio muy interesante. Pero en Japón me dijeron que, bueno, fue el superior, el encargado de misiones de Japón, dijo que ya había gente destinada, joven y tal, y que necesitaban en Corea. Y dije, muy bien, pues a Corea. Y después, estando en ese proceso de tal, me dijeron, no, no, a Corea no, a Taiwán. Y dije, bueno, ya puestos, metidos en gastos, pues venga, a Taiwán. Y en ese momento, claro, Taiwán era la misión de China, ¿no? Porque en China no se podía entrar. Y bueno, y ahora tampoco tenemos mucha facilidad para ir allí. No existe oficialmente ninguna comunidad de jesuitas, no hay esa libertad de misioneros de ir a predicar ahí, ¿no? No es... Bueno, entonces Taiwán era la misión de China. Y vine sin ser sacerdote todavía. Primero estuve estudiando la lengua y después de estudiar la lengua, el chino, el mandarín, después hice la teología, los cursos de teología, el bachiller en teología y el máster en teología lo hice aquí en nuestra facultad, en chino, todo en chino. Y me ordené aquí, me ordené en Taiwán. Y estudié también un máster en la Universidad Católica de Furen de religiones comparadas. Es algo que también me había interesado y al estar aquí con una mayoría de gente, ¿no? que es o budista o de religiones populares,
pues conocer más en profundidad estas religiones, ¿no? Y bueno, aquí en la universidad estaba este programa que estaba comenzando entonces, pero teníamos muy buenos profesores de estos sitios, ¿no? De monasterios budistas con sus universidades que tienen también y gente de aquí de la universidad, de profesores de la Universidad de Furen. Y bueno, también eso lo hice en chino, escribí una tesis en chino sobre Zubiri y el concepto de religión en Zubiri. Y que fue la primera cosa que se ha publicado, creo yo, sobre Zubiri en chino, en lengua china. Eh, y, y, después de eso me destinaron a Roma, a la Universidad Gregoriana, a hacer la especialización en el bienio en dogmática, en la Gregoriana. Y después regresé, estuve dando clase de teología, pero me puse enfermo gravemente y tuve que volver a España. Tuve un cáncer de riñón y tuve muchas complicaciones. Después de la operación me separaron un riñón, después muchas complicaciones. La recuperación fue muy lenta y al final ya decidieron mis superiores que me quedase en España. Entonces ahí estuve hasta el 2013 en que volví a Taiwán otra vez. Entonces ya para entonces, ya para el 2013, mis padres ya habían fallecido. Tuve la suerte de estar con ellos en los últimos años, ¿no? Y de atenderles en el momento de la muerte, que fue un gran consuelo. Si hubiese estado aquí probablemente no habría tenido ocasión, ¿no? Y después de eso, pues fue ya mi venida aquí. Mientras tanto, estuve trabajando en Deusto, en la Universidad de Deusto, en la Facultad de Teología, la pastoral también, y después los fines de semana en pastoral parroquial, en dos parroquias cerca donde vivía mi familia, en la parte ya de la costa, en Las Arenas y en Algorta. Y hay pues un número de años, ¿no? Desde 1994, 95, hasta el 2013 estuve trabajando en eso. Y luego dando ejercicios también, dando ejercicios espirituales, retiros, etc. Y esa fue mi misión. Y al venir aquí otra vez, es lo mismo pero en este sitio, ¿no? O sea, tenemos una facultad de teología, una escuela de evangelizadores también, donde la mayor parte en la escuela de evangelizadores son laicos y laicas, y en la facultad de teología tenemos la formación encomendada de los seminaristas de Taiwán, y religiosos, religiosas, diferentes órdenes, carmelitas, salesianos, franciscanos, dominicos, jesuitas, y religiosas también, bastantes, y algunos laicos. Y también sigo con el fin de semana con pastoral parroquial, ¿no? Tenemos dos iglesias encomendadas, dos parroquias grandes en Taipei, con su centro pastoral, sobre todo juvenil, porque estamos cerca de dos grandes universidades en Taipei y hay mucho movimiento. Que esa es quizás la mayor diferencia que se ve con respecto de España, de la Iglesia de España, que por ejemplo, las misas dominicales o las actividades que se organizan en la Iglesia, se ve más gente joven, ¿no? La edad media es bastante más baja, ¿no?, que en España. Y bueno, y luego dar ejercicios, por ejemplo, estos días atrás que tenemos vacaciones de Año Nuevo, antes del Año Nuevo chino, etcétera, estuve dando ejercicios de 8 días en un monasterio de dominicas en el sur de Taiwán. Algunas de ellas son españolas. La fundación es española, viene de Valladolid. Y a otras gentes, ¿no?, a otros grupos también por ejemplo, comunidades de vida cristiana, etcétera, ¿no?, de atención. Sobre todo los ejercicios ignacianos. Y esa es mi misión aquí.
Alberto, antes de hablar de Taiwán, me gustaría hablar un poco de esto que has contado, la enfermedad, porque cuando uno piensa en un jesuita, pues piensa en un misionero superactivo. Cuando se habla de un sacerdote, uno piensa en todas las cosas que hace, pero de repente llega la enfermedad, como en tu caso, una enfermedad grave. ¿Cómo se vive ese tiempo de inactividad, de estar, en cierto modo, pues crucificado a la quimio, a la radio? Sí, solo aquel periodo duró año y medio nada más, ¿no? No llegó a año y medio, 1 año y 3 meses o nada así. Pero vamos, pero fue, sí, un periodo de inactividad, de tener que cuidar solamente la salud, ¿no? Pero yo era bastante, o sea, bastante jovencito. Yo me acababa de ordenar de sacerdote, poco tiempo antes, 3 años antes. Y no, ni 3 años. Llevaba nada más 1 año de sacerdote. Y entonces lo viví con mucha, podría decir, como con mucha resignación, ¿no? Porque me hice a la idea de que mis planes no se iban a realizar. En ese momento me di cuenta, yo, ¿no? Mis planes del futuro y tal no se iban a realizar como yo pensaba. Y dije, bueno, pues tendré que amoldarme a los planes de Dios, ¿no? Lo que sea. Y decía San Ignacio que la enfermedad es una buena maestra, ¿no? Y yo creo que es verdad, es decir, la enfermedad te enseña a estar en este mundo de otra forma, es decir, no te enseña cosas, sabidurías arcanas, etc. No. Yo creo que la enfermedad, la molestia, el dolor, siempre es malo, no es una cosa agradable, no tiene cosas buenas en sí, el dolor. Pero lo que sí te enseña es a responder a eso, a tu fragilidad, a tu limitación, al sufrimiento, a las contradicciones, todo esto de otra forma, es decir, a estar de otra forma en el mundo. Y creo que es una forma como más abierta, es decir, más abierta a los planes de Dios, ¿no? Que no son siempre los nuestros, ni tienen por qué coincidir con nuestros ideales, ¿no? Siempre que son como de éxito, ¿no? De lograr cosas, de hacer cosas. Y a veces lo contrario, es pasivo, ¿no? Es padecer. Y bueno, pues eso fue una gran lección aquello y bueno, tuve la suerte, Dios me dio la fuerza de poder salir de aquella crisis. Alberto, normalmente de Taiwán, en España solimos oír hablar con su difícil relación con China, con la situación geopolítica. Taiwán no es muy conocida, pero ¿cuál es la cultura y la sociedad taiwanesa? La sociedad taiwanesa, vamos a, y la cultura es súper rica, ¿no? Porque tiene unas etnias muy variadas. Es decir, Taiwán no es un país de una sola etnicidad, sino que aquí había, desde hace milenios, unas etnias aborígenes que son más parecidas y de hecho se ha comprobado que probablemente son el origen de civilizaciones del Pacífico, de los polinesios, ¿no? Son mucho más parecidos a los polinésicos que, por así decirlo, a los chinos continentales, ¿no? Y estas diferentes etnias en Taiwán tienen sus lenguas, tal, pero esa población hoy constituye una minoría, son un 2%. De los 24 millones que tiene Taiwán, son un 2%. Pero es muy rico y está ahí. Y de hecho, estos son los aborígenes, son 1/3 de la población católica de Taiwán. ¿Eh? Es decir, que aunque ellos sean solamente el 2% de la población de Taiwán, de la población general, son 1/3, o sea que la mayor parte de ellos son católicos o protestantes, ¿no? En cambio, la población en general en su mayoría, la etnia mayoritaria es etnia china, pero que han venido a Taiwán en diferentes oleadas. Las más antiguas, desde el siglo XVI-XVII, en donde hubo
hubo una migración grande de China del sur, la parte de la provincia de Fujian, que está justo enfrente de la costa, la zona más, o sea, del estrecho de Formosa, que es entre la isla de Formosa, Taiwán, y el continente chino, la parte más estrecha serán unos, no llega a 200 kilómetros, 100 algo kilómetros. Entonces, por ahí vinieron del sur de China, de Fujian, unas oleadas de agricultores para asentarse en periodos en que en China había pues, más escasez o lo que sea, o por superpoblación, y entonces se fueron asentando en la zona de los llanos, ¿no? De la zona de las llanuras, de la zona occidental o la costa oeste de Taiwán, ¿no? ¿Por qué? Porque la costa este es muy montañosa, muy accidentada y baja abruptamente hacia el Pacífico. Y ahí, en esos valles, son valles muy estrechos y no da para mucha agricultura, ¿no? Son bosques, son montañas. En cambio, en esas llanuras fértiles de la parte oeste de Taiwán, se fueron asentando gentes del sur de China, ¿no? Sobre todo de esa parte de Fujian, que son los que ahora se les llama Minnan, y que trajeron su lengua, que es esa lengua, que es la misma lengua de Fujian, lo que pasa es que ha ido evolucionando en Taiwán, ahora se llama también taiwanés, ¿no? Pero eso, o también se llama Hoklo, y otra etnia china que son los Hakka, que eran distintos de estos, porque su origen probablemente está más en la zona de Cantón, ¿no? Pero que se fueron asentando en otros lugares del sur de China y de ahí pasaron a Taiwán con su propia lengua también, que es el Hakka. Y esa lengua en algunos lugares, en algunas zonas de Taiwán, pues específicas, ¿no? Es la lengua más común, mientras que en el resto es el taiwanés. Y la lengua diríamos, franca, o la lengua común de todos y la educación, es el mandarín. Y el mandarín fue a partir de esa migración que hubo al acabar la guerra civil en China, después de la guerra mundial, hubo una emigración. Entonces Taiwán había sido una colonia japonesa hasta el 1945. Acaba la guerra y se hace cargo de esto el gobierno entonces de China, que era el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek. Y empieza una guerra civil en China con los comunistas de Mao Zedong. Entonces, al final, son los comunistas los que acaban ganando esa guerra, y el gobierno entero de Chiang Kai-shek, con mucha otra gente, probablemente de golpe vinieron 1 millón de personas, pero después también fueron llegando más, emigraron a Taiwán y se asentaron aquí. Entonces, esa es la población, lo que constituye el núcleo actual de la población. Es una mezcla entre los que vinieron en diferentes oleadas, primero de China, que eran de China del sur, y que hablan la lengua el Hoklo o el Hakka, y después estos otros más modernos que ya han venido y que todavía vive gente de esos que vinieron, ¿no? Y otros sus hijos, etcétera, que conservan esa identidad, que son de China continental, de otras partes de China, norte-sur. Entonces, todo eso, esa riqueza, junto con la matriz aborigen de Taiwán, ha generado un humus cultural muy, muy rico. Y entonces, por ejemplo, tanto en la gastronomía como en las tradiciones folclóricas, como incluso en las pautas religiosas, ¿no? Es enormemente rico, más que cualquier otro país del entorno, ¿no? Que son países como más, por así decirlo, más uniformes, ¿no? Culturalmente, etc. Y Taiwán tiene esa riqueza. Y por otro lado, religiosamente, Taiwán tiene una riqueza también que ha desaparecido en China, y que fue en China durante la persecución desde que se instaura el régimen comunista hasta ahora, ¿no? Desde 1949 hasta ahora,
todas las religiones han sufrido menoscabo, todas, aunque se ha mantenido en algunos momentos una imagen de cierta de tolerancia, pero todas ellas han sufrido enorme menoscabo. Y de hecho, en la Revolución Cultural, todas las religiones en China sufrieron persecución, y una persecución muy violenta, ¿no? Digo violenta no solamente por matar a la gente, sino por la destrucción de la herencia religiosa, ¿no? Por ejemplo, de monasterios, de templos, de iglesias cristianas, de las bibliotecas, ¿no? Etcétera. Entonces, eso no ha ocurrido en Taiwán. Es más, los que se salvaron de aquello, que huyeron y vinieron a Taiwán, instauraron aquí unas instituciones mejores que las que había entonces en China continental. Por ejemplo, el budismo actualmente en Taiwán es de maestros que vinieron de China continental, que eran los mejores, ¿no? Y lograron aquí, con mejores medios y más libertad, fundar monasterios y centros de estudios mejores que los que hubo en China jamás, ¿no? Sobre el budismo. Y la Iglesia Católica lo mismo, es decir, la Iglesia Católica tuvo en China, cuando estaba en su apogeo, era el momento de máximo apogeo, porque durante el siglo XX en China el influjo o el impulso misional fue enorme, ¿no? Fue enorme, es decir, la cantidad de misioneros que fueron de otros países, sobre todo de Europa y de América, ¿no? La cantidad de misioneros que fueron a China era impresionante. Y la cantidad de obras que hicieron allí, no solamente de conversiones, ¿no? y de iglesias locales, de parroquias, diócesis, etcétera, sino también de colegios, universidades, etcétera. Pero lo que después se haría en Taiwán superó en calidad a lo que había sido en China, ¿no? En Taiwán, por ejemplo, antes de ese éxodo, ¿no? de la China comunista hacia aquí, antes de eso la presencia católica era muy pequeña. O sea, aquí empezaron los dominicos que tenían una presencia muy fuerte en Filipinas, como es lógico. También los agustinos, los jesuitas, los franciscanos tenían una gran presencia en Filipinas, y desde allí, en 1639, vinieron 4 dominicos a evangelizar Taiwán. Pero aquello no tuvo mucha continuidad, hubo muchas dificultades, problemas, y entonces los conversos quedaron reducidos en núcleos muy pequeños, y aquello no, por así decirlo, no tuvo éxito. Pero en el siglo XIX, con el boom misional también europeo, los mismos dominicos, ya desde España, vinieron a fundar. Entonces se establecieron sobre todo en el norte, aquí en la zona de Taipei, más al norte, y Chilong, y después en el sur, en Kaohsiung. Y ahí es donde por ejemplo, está el santuario mariano de la Virgen de Guanqing, que fundaron ellos en el siglo XIX, los dominicos, y que sigue siendo, es una basílica, es un lugar de peregrinaciones y es un sitio histórico más importante. Bueno, entonces ahí fue en el siglo cuando empezaron, pero a la llegada de la posguerra mundial en 1945 o los años 50, cuando ya habían venido los expulsados de China, los católicos expulsados de China continental, solo había, no hay estadísticas muy exactas, ¿no? Pero se cree que habría un número de 5.000 católicos en Taiwán. Bueno, pues en los años 50 hasta los años 60 se multiplicó por 40. Es decir, el crecimiento de la Iglesia Católica en Taiwán fue un milagro. O sea, fue un milagro
quizás pues porque vinieron muchos misioneros, pero fue algo más que eso. Ahí hay algo aquí, un momento de un soplo muy fuerte del espíritu, y entonces, claro, de 5.000 se convierte en los años 60 en 200.000, ¿no? En poco más de 10 años. De 5.000 a 200.000, en poco más de 10 años, y en una población mayoritariamente pagana, ¿no? El número actual se cree de ateos, o sea, que se confiesen ateos, ¿no? O sin ninguna religión, agnósticos, siempre se mantiene en un 20%, ¿no? El resto confiesan que tienen alguna fe religiosa, ¿no? Pero la gran mayoría, claro, la gran mayoría son o budistas, o taoístas, o de religiones populares, ¿no? Y solamente un 4% son cristianos. De ese 4%, 2% son católicos y 2% protestantes. Protestantes de diferentes iglesias. O sea que la mayor iglesia hoy en día en Taiwán, la mayor iglesia cristiana es la iglesia católica, sin duda, ¿no? Pero es solo un 2% los católicos de la población, ¿no? Entonces, desde los años 60 no ha crecido, como ocurrió en ese momento, en la década de los años 50, no ha habido un crecimiento similar, ¿no? Y desde luego, con respecto al crecimiento de la población, que ha crecido mucho la población en esos años, hasta ahora no ha sido proporcional, ¿no? Pero bueno, fue un milagro la Iglesia Católica en Taiwán. Como pasó en Corea también, ¿no? Pasó lo mismo en Corea. O como pasó en tiempos anteriores, muy anteriores en Japón, ¿no? Son cosas que son difícilmente explicables desde el punto de vista sociológico solamente, ¿no? Si no pensamos en una visión trascendente de que hay, desde luego, hay un movimiento fuerte del espíritu que mueve a la gente, ¿no? A la conversión. O sea que Taiwán en ese sentido, incluso religiosamente, culturalmente, es muy rico, y es una sociedad que atesora, es decir, la cultura. No, por ejemplo, aquí no se da, como se puede ver en España, ¿no? A veces el desprecio a las tradiciones, ¿no? Culturales, ¿no? Que se consideran desfasadas, por ejemplo. Muchas tradiciones religiosas católicas, ¿no? Se consideran como de otro tiempo, etc. Aquí no existe eso. Aquí hay como una especie de eso, se atesora, se aprecia la tradición. Y luego, aparte de eso, el aprecio en la cultura por las manifestaciones más básicas de la cultura. Por ejemplo, la misma educación, el lenguaje, la escritura. Por ejemplo, la caligrafía sigue siendo algo que se enseña en los colegios y que tiene una gran... Ahora, en Año Nuevo, por ejemplo, es típico que en cada casa, a la puerta de cada casa, se colocan dos tiras de papel rojo con una escritura. Los dos son un dístico, son dos versos en caracteres chinos, en caligrafía, hecha, si no es por el miembro de la casa, por alguien, por un calígrafo, y se compra, pero se ponen ahí, y casi siempre son dísticos, pues son auspiciosos, ¿no? De auspicio de felicidad, de bendición, de prosperidad, de salud, etcétera, ¿no? Para el inicio del año. Pero lo que íbamos es la caligrafía, el gusto por las cosas bien hechas y por las cosas hermosas, ¿no? Como es la escritura. Bueno, yo creo que eso en gran parte en España y en gran parte de Occidente ha bajado mucho o ha desaparecido en gran parte, ¿no? Y en cambio aquí se conserva. Otra de las cosas es las artes populares, ¿no? Las artes populares como que son muy orientales, por otra parte, como de las flores, ¿no? Los juegos, no los juegos, sino ¿cómo se llama? Las composiciones florales, ¿no? Tanto para la iglesia o en los templos como para las casas, ¿no? Ese gusto por esa belleza, ¿no? De lo natural
pero que a través del hombre, de la mano del hombre y de la estética, pues adquiere una condición simbólica, ¿no? De la belleza o de la bondad del mundo, ¿no? Y, esto, y, esta, y ese tipo de manifestaciones son aquí muy frecuentes, mucho más frecuentes que en España, por ejemplo, donde en el ámbito estético predomina mucho, y por desgracia también incluso en las iglesias, ¿no? El feísmo, ¿no? Y eso aquí no existe, ¿no? Y luego, por otro lado, el gusto por la educación. Es decir, se considera como un honor el ser una persona educada. Es decir, es algo que añade valor a la persona, ¿no? Nosotros en Occidente se ha perdido mucho eso. Es decir, lo que le da valor a la persona es su capacidad económica o su posición o su fuerza, o su forma física. Pero en Taiwán y en otros lugares de Asia es la educación, la formación. La educación en sí es un valor, es un plus que le da a la persona. Y por eso aquí generalmente los niños estudian más, dedican más tiempo a estudiar. Los padres también se preocupan más de la educación de los hijos. Y creo que esa es una riqueza muy grande en Taiwán y que a mí por lo menos me aporta mucho y me ayuda mucho, me consuela mucho, ¿no? Alberto, ¿cómo es la recepción del Evangelio para un taiwanés? O dicho de un modo más sencillo, ¿qué es lo más atractivo del Evangelio y cuál es la mayor dificultad para aceptar el Evangelio? Pues mira, yo esa pregunta me la he hecho muchas veces, ¿no? Claro, yo sobre todo trato también con gente mayor, pero sobre todo mi día a día es con gente joven, ¿no? Ya sea aquí en la Facultad de Teología o después en la parroquia o en el centro pastoral, ¿no? Juvenil. Son gente joven. ¿Qué es lo que le puede atraer a una persona joven a creer en Cristo, ¿no? Y yo lo que he ido sacando a través de la conversación con estas personas o lo que ves, ¿no? Porque a veces no hace falta hablar mucho, es ver el aprecio que se tiene hacia algo. Y es probablemente, yo creo que lo que atrae de Cristo es el amor. Es decir, esto puede parecer una cosa muy simple y muy barata, pero no lo es para gente donde la religiosidad no estaba basada, o la religiosidad, por ejemplo, más común aquí, no está basada en el amor, sino en otras cosas. Y claro, para alguien que ha vivido en una matriz cristiana o católica, esto es como con natural, ¿no? Es decir, hombre, obviamente, ¿no? Dios es amor y la caridad y la iglesia misma, ¿no? Lo principal es la caridad. Pero para gente que no ha vivido en esa matriz cultural, el encuentro con Cristo, con la fe cristiana y con la iglesia, sobre todo tiene esa dimensión de el encuentro con el amor, es decir, alguien que me ama, alguien que da su vida por mí, alguien que me quiere incondicionalmente, alguien al quien yo puedo querer y confiarme en sus manos, alguien que me rescata, que me salva de mis mayores miedos o de mis apegos y mi falta de libertad. Esa persona, y es por amor. Eso es probablemente lo que más atrae de Cristo, ¿no? Y eso también es, en la Iglesia Católica, yo creo que hay otra cosa que es muy importante, y es la Eucaristía y la Virgen María. También para nosotros, es decir, los que venimos de una cultura católica, lo damos por sentado, ¿no? Pero, por ejemplo, para personas cuya primera aproximación a la fe cristiana, como ha ocurrido aquí, ha sido a través de otros centros o de otros grupos protestantes, que es muy frecuente, ¿no? Que primero entran en contacto con grupos protestantes, pero después sienten que ahí falta algo y lo encuentran en la Iglesia Católica. ¿Y qué es eso? Es la presencia real de Cristo
en la Eucaristía. Es la misa como un sacramento, ¿no? No solamente como una reunión, como una celebración, sino como un sacramento de la presencia de Cristo, ¿no? Del cuerpo de Cristo. ¿No? Y la Eucaristía sigue siendo, o sea, sigue siendo para los católicos aquí algo muy importante. ¿Mm? O sea, que no es baladí el no ir a misa. Por ejemplo, algo que uno se encuentra muy frecuentemente en el ámbito de la penitencia, ¿no? Etcétera. Cuando la gente recibe el sacramento de la penitencia, muchas veces la gente se arrepiente de haber faltado a la misa, ¿no? El domingo. Claro, yo pienso ahora en España y que rara vez los católicos se confiesan de esas cosas, ¿no? Es decir, hombre, pueden darse cuenta que no está bien, pero no lo consideran como un pecado serio, ¿no? O grande, ¿no? Y en cambio aquí sí. Y es por el aprecio que se tiene a la Eucaristía, ¿no? Y la otra cosa, decíamos, o sea, y por eso también, por ejemplo, la adoración. Es decir, aquí, entre los católicos jóvenes o gente aspirante al bautismo, ¿no? Los que están preparándose para el bautismo, jóvenes y no jóvenes. Porque hay muchos adultos, o sea, en Taiwán los bautismos suelen ser en Pascua, ¿no? De niños también puede ser en Navidad, en tiempo de Navidad, pero generalmente los de adultos es en Pascua, siguiendo el Rika, el ritual de la iniciación cristiana de adultos, ¿no? Y suele ser en Pascua. Bueno, muchas de esas personas sienten incluso antes del bautismo algo especial en la adoración del Santísimo, ¿no? Y yo creo que es esa presencia del Dios amor, ¿no? Es esa presencia real del cuerpo de Cristo, ¿no? Que es algo entregado por nosotros, que está con nosotros, que se queda con nosotros y que significa nuestra propia salvación y redención. Y eso es algo que se ve. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en nuestra comunidad, tenemos todos los primeros viernes de mes, tenemos la adoración eucarística, una hora, hora santa, y está abierta también a los alumnos o a la gente que pueda venir, ¿no? Y siempre viene gente. En las parroquias también se da, o sea, se tiene. Hay muchos sitios donde hay la adoración perpetua, pero es más difícil en esta sociedad mantenerlo porque son menos católicos. Entonces, para que se apunte, para poder tener un número así lleno de todo el día es difícil. Pero es el valor de la adoración. Y luego lo de la Virgen María, que decía, de hecho, para los no católicos, ya sea protestantes o budistas o de otras religiones, ¿no? Lo que nos caracteriza a los católicos es la devoción a la Virgen María. Entonces, a veces es frecuente encontrarte con gente que te saluda, lo que sea, en un viaje o en algún lugar, en un sitio público, etcétera, y si ven que eres sacerdote o lo que sea, te preguntan, ¿no? Y dicen, y te suelen decir, o sea, los protestantes eh, adoran a Cristo, pero los católicos a la Virgen María. Entonces tienes que explicar que eso no es exactamente así, ¿no? Tienes que explicar lo que no es así, pero lo que se ve es que enseguida se identifica a la Virgen María con el catolicismo. Y los mismos católicos igual. Es decir, por ejemplo, la devoción mariana entre los católicos de Taiwán es bastante más patente y bastante más fuerte que la que encontraríamos en Occidente. En términos medios, no digo que hay mucha gente muy devota y esto, y una manifestación de eso es el rosario. ¿Sí? Por ejemplo, el rezo del rosario, ya sea en comunidad, en la parroquia o en las comunidades, o individualmente, es algo mucho más frecuente, por estadística, ¿no? Más frecuente, por ejemplo, que en España. Y sobre todo más frecuente en gente joven. Para mí fue una sorpresa desde que el primer día que llegué a Taiwán, el ver a
a gente joven, a jóvenes católicos, a cualquier hora en la iglesia rezando el rosario. Bueno, y creo que es que eso es de su entrada o su acceso a la fe en Cristo, en la iglesia, pasa por la devoción a la Virgen María y pasa por la Virgen María, ¿no? Y la manifestación más concreta en el ámbito espiritual y oracional es el rosario, ¿no? Porque el rosario ahí está todo, está la experiencia misma, la perspectiva de la Virgen María, de la contemplación de Cristo, y están los misterios del Evangelio, ¿no? Está Cristo. Y aparte de eso, porque la repetición, por ejemplo, del Ave María, no se considera aquí, no existe la duda o no sé, o un prejuicio de que repetir las cosas sea algo aburrido o malo, porque está presente en la religiosidad popular de Taiwán no cristiana. Es decir, en la religiosidad, por ejemplo, budista, la gran mayoría de los budistas aquí tienen el rosario budista, ¿no? Con la repetición del nombre de Buda, ¿no? O de una fórmula, un mantra, y eso es súper frecuente, ¿no? Y ves a la gente a veces en el metro, etcétera, con su rosario, están haciendo eso. Por lo tanto, no se considera una cosa ni friki ni tampoco aburrida, ¿no? Y entonces esas dos cosas yo creo que son características del catolicismo aquí y a lo que a la gente le pueda interesar, ¿no? de Cristo. El Dios amor manifestado en el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, entregado por nosotros, y la Virgen María. Y esto es creo que es que por lo que me han dicho, por lo que he podido saber en Corea, también es así. Tenemos aquí algunos sacerdotes coreanos y también de vez en cuando tenemos alumnos de Corea y cuando comparten su experiencia allí en Corea también es lo mismo. Mucha gente le mueve o la atrae a la Iglesia Católica Cristo en la Eucaristía y la Virgen María. ¿Y qué es lo que más les choca del mensaje cristiano? ¿Qué es lo que les resulta más difícil de asimilar culturalmente? Bueno, yo creo que hay una dificultad grande, pero que no es exclusiva de aquí, que es la dificultad moral. Es decir, y yo creo que este no es un problema solamente de Taiwán o oriental, ¿no? de Asia Oriental. Es un problema humano. Y es la tentación básica del pelagianismo que siempre ha estado ahí, que siempre ha estado en la Iglesia desde el principio, ¿no? Y es el no aceptar la gravedad del pecado original, el no aceptar el reato lo que ha dejado, ¿no? en nosotros, la herida que ha dejado el pecado original, y la ilusión de creer que el ser humano puede, por sus propias fuerzas, puede realizar su ideal, incluso su ideal religioso. Y entonces, cuando los hechos, es decir, la vida cotidiana, las dificultades de las opciones morales, ¿no? Cómo vencer, por ejemplo, los vicios, cómo vencer la injusticia en las relaciones, cómo superar las tentaciones que están presentes en todos los sitios, desde fuera y desde dentro de uno. Bueno, ahí los hechos lo que corroboran es que el ser humano solo no tiene fuerza suficiente para resistir eso. Entonces, para algunos católicos aquí, la exigencia, por ejemplo, moral, ¿no? de la Iglesia, o los mandamientos, etcétera, les parecen excesivos porque creen que por un lado, es decir,
el ser humano solo no puede hacer eso, pero tampoco piensan que haya que confiar en la gracia, ¿no? Entonces creen que lo plausible o digamos lo deseable es lo que el ser humano puede hacer él, ¿no? ¿Eh? Eso sería lo ideal, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer. ¿O qué somos? Somos lo que hacemos, no somos lo que realizamos. Y esa autorrealización, ese yo creo que es el problema moral básico, ¿no? Y que está en esa tentación pelagianista, ¿no? Es decir, que en el fondo creer que el ser humano es capaz por sí mismo, ¿no? de realizar el plan de Dios, ¿no? O las exigencias morales del Evangelio. Y creo que eso pues a mucha gente sí, le cuesta y un poco le separa o le separa de la comunión afectiva, ¿no? Con la Iglesia por la exigencia moral, porque creen que no es, por así decirlo, suficientemente humana, ¿no? Creen que no es razonable, ¿no? Etcétera. Pero claro, es porque no se acaba de entender el tema de la gracia, ¿no? ¿Qué es la gracia o la necesidad de la gracia, ¿no? Que sin la gracia no podemos salvarnos, es decir, sin Jesucristo no podemos salvarnos. Que el pecado original es algo que ha dejado en el ser humano esa debilidad y esa herida que es la necesidad de Cristo. Claro, creo que esto no es solo de aquí, ¿no? Este problema no es solo de aquí, sino que mucha gente, y lo estamos viendo ahora con todas estos debates, ¿no? Sobre temas morales, de la moral sexual, etcétera, lo que se percibe en el fondo es que los católicos quieren ser o quieren adaptar, ¿no? la moral cristiana a lo que es razonable. Pero eso no es así, porque lo que hay que hacer es confiar en la gracia, ¿no? Y aceptar los mandamientos como son, creyendo que Dios nos va a dar la gracia para poder realizarlo si nosotros colaboramos con Él, ¿no? Y creo que ese es un reto, ese es el reto fundamental, el tema moral. No creo que haya aquí una repulsa a la Iglesia como institución, como se ve en otros sitios, o como se ve en España, ¿no? El rechazo a veces a la Iglesia institucional o la mala prensa o la mala imagen que puede tener la Iglesia. Aquí la Iglesia tiene buena imagen. Claro, no es que haya, primero porque no somos tantos, pero no ha habido grandes escándalos, ¿no? No ha habido grandes escándalos que hayan sido públicos como para, sí, quitarle fama a la Iglesia. Pero aparte de eso, incluso los no cristianos siguen considerando que la Iglesia hace bien, ¿no? Que es un ente benéfico en la sociedad. No existe como en la cultura mayoritaria en España, que hoy en día es una cultura neomarxista, ¿no? Es una cultura totalmente materialista, ¿no? Esa es la cultura oficial, ¿no? La cultura que se está impartiendo desde las altas instancias del Estado hasta la educación o los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y la Iglesia en sí es ya sospechosa, ¿no? Tiene su propia agenda, es mala. Entonces, aquí no existe esa duda. Es decir, la sociedad, incluso los no cristianos, consideran que la Iglesia es un ente benéfico, ¿no? Y que realiza beneficencia. Y aparte de eso, de que no hace mal a la gente. Y creo que esa es otra característica de aquí, ¿no? De la cultura aquí. Alberto, tú sigues la senda de grandes evangelizadores, San Francisco Javier, Mateo Ricci, Diego de Pantoja, solo por mencionar a los jesuitas, que si mencionásemos de otras órdenes habría muchísimos más. ¿Cómo te sientes unido a ellos? ¿Cómo te sientes a aquellos que evangelizaron esas tierras antaño? Sí, son pioneros, es decir, hay unos pioneros, ¿no? Como en toda, diríamos, institución, organización, siempre hay unos pioneros, ¿no? Que son los que van por delante y han marcado unas rutas y unas pautas.
y por eso siempre siempre tienen actualidad, es decir, no pierden, no se quedan atrás, ¿no? No se quedan como personajes del pasado, sino que son siempre como un acicate, un estímulo, ¿no? Y el Matteo Ricci, bueno, de hecho, está la causa introducida, ¿no? Para la beatificación de Matteo Ricci, y el hecho mismo primero, esa inspiración misionera de querer llevar a personas, que eso fue la idea de Javier, era que cómo es posible que un imperio tan grande, con tanta población, con tanto influjo cultural en Asia como era China, porque él lo vio en Japón, ¿no? Que muchas de las cosas culturales de Japón habían sido adoptadas de China, por la escritura y y muchas modas y entonces decía, ¿cómo es posible que ese imperio no conozca a Cristo, ¿no? Y por eso lo que le mueve a Javier en su último viaje es eso, ¿no? Y Ricci, o sea, cuando muere Javier es cuando nace Ricci, ¿no? Y entonces es el que es el que coge el relevo, ¿no? El que va a seguir la senda de Javier con ese reto de la evangelización, y no solamente la evangelización de las gentes, sino la evangelización de la cultura. Y eso es lo que tiene Ricci hoy y sigue teniendo como de actualidad, ¿no? Es decir, el impulso evangelizador de la Iglesia que pasa primero, por el respeto a la cultura, pero por su transformación. Transformar la cultura. Pero para eso primero hay que conocerla, hay que aceptarla, hay que recibirla. Y por eso Matteo Ricci tuvo el esfuerzo de asimilar y de estudiar bien la lengua, las tradiciones filosóficas, religiosas, etcétera, para poder después, desde ahí, evangelizar la cultura. Y eso creo que es un reto muy grande que, por ejemplo, Juan Pablo II también lo puso como para la Iglesia como un reto de nuestro tiempo, ¿no? Que es la evangelización de la cultura, ¿no? O sea que en un tiempo, es verdad que en un tiempo se veía mucho la misión, esa ha sido todo después del Concilio Vaticano II, ¿no? Sobre todo la misión vista a la ayuda a las personas, ¿no? Diríamos, la cooperación, ¿no? Con el desarrollo de las personas, desarrollo integral, etc. Y también está el aspecto de la fe, sí, pero el aspecto de la fe es como una cosa como secundario. Pero en cambio, en Ricci está primero el aspecto de la fe, es Cristo, el Evangelio, y segundo, la cultura. Por lo tanto, es verdad que a la gente, cuando se va a un lugar de misión, ¿no? Hay que ayudar a las personas materialmente, pero eso en cualquier sitio donde estemos. Sí, eso son las obras de caridad. O sea, eso son las obras de caridad del cristiano, ¿no? Que tienes y esas son el sermón de la montaña. O sea, que eso es parte del evangelio, del núcleo del evangelio. Pero la evangelización tiene que pasar por la transformación de la cultura. Y creo que eso es algo en lo que Ricci y sus compañeros fueron pioneros. Pantoja era uno de ellos, porque era esa generación, ¿no? Y Pantoja, que fue un gran hombre, pasa que ha quedado como a la sombra de Ricci, pero es la misma altura que él, ¿no? A la misma altura que él. Y Pantoja, por ejemplo, algo que Ricci era muy buen físico y matemático y astrónomo, muy bueno, se había formado en Roma, se había formado muy bien en eso, en el observatorio romano entonces, que estaba lo que es hoy la Universidad Gregoriana, que era entonces el colegio romano, ¿no? Y la universidad. Pero Pantoja tiene, por ejemplo, unos conocimientos del chino clásico mejores que Ricci. Pantoja escribía mucho mejor que Ricci. Pantoja es el primer autor católico, por así decirlo, porque Ricci escribe el Tratado del Señor del Cielo, que es como una presentación de la fe cristiana, una presentación catequética muy básica de lo que es la fe cristiana a gente
china, ¿no? Pagana. Pero Pantoja tiene los primeros libros de devoción, ¿no? Es decir, la fe cristiana en acto, la fe cristiana en práctica, ¿no? Y, por ejemplo, la pasión, que entonces era algo muy, en ese momento, en toda la iglesia, ¿no? Era la contemplación de la pasión, era una cosa muy importante, una práctica espiritual muy importante. Pantoja tiene un libro precioso sobre esto en chino clásico, ¿no? O sea, y aparte de eso, los conocimientos musicales de Pantoja, que eran mucho mayores que los de Ricci. Es decir, Pantoja estudia toda la música, la teoría musical china y los instrumentos, pero sobre todo enseña la teoría musical de Occidente y el clavicordio. Entonces, Pantoja no solamente sabe tocar el clavicordio hermosamente, lo sabe hacer, lo sabe construir. Entonces fue el introductor no solamente de la música occidental en la corte de Pekín, sino de los instrumentos musicales. Entonces digo, este tipo de personas que tenían primero una fe muy grande, una devoción enorme, ¿no?, a Cristo, pero sobre todo una enorme capacidad de integración cultural y de transformar la cultura. Creo que eso es algo que sigue retándonos a nosotros, no solo aquí, sino que yo creo que también en Europa y en España, ¿no? Es decir, la Iglesia no puede dedicarse solamente a hacer obras, ¿no?, de beneficencia, ¿no?, que está muy bien, sino que la Iglesia tiene que anunciar el Evangelio a las culturas, ¿no?, y tiene que transformar esa cultura, el Evangelio. Y para eso tenemos los cristianos tenemos que introducirnos en ella y tenemos que ser visibles y tenemos que ser audibles y tenemos que contribuir a ella. Y creo que ese es el gran reto. Y a mí me parece que tanto Ricci como Pantoja, como Adam Schall, que fue otro alemán, otro de los grandes pioneros, y se fue en la astronomía, ¿no?, en todo el calendario, los eclipses, etcétera, etcétera. Bueno, el influjo tan grande que fue el que cambió el calendario chino, ¿no?, porque se dio cuenta de que tenía errores, ¿no? Y entonces y se adaptó, se acabó adaptando, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que esta gente, digo, lo que decía de pioneros, que van por delante en ese fervor, ¿no?, en ese interés personal de servir y de amar a Dios en una misión. Y creo que en eso pues son grandes ejemplos y a mí siempre me estimula mucho, ¿no? Uno se siente un poco enano porque estos eran gigantes, esa es la verdad, eran gigantes, ¿no? Pero nosotros, como los enanos, podemos ir sobre los hombros de los gigantes, ¿no? Vamos pasando por las sendas que ellos han abierto y con los medios que ellos han ido proporcionando, ¿no? Entonces, pues siempre podemos seguir eso, ¿no? Y sí, creo que es un gran estímulo estas personas. Desde Javier, pasando por Ricci, por Pantoja, por Adam Schall y todos aquellos compañeros. Alberto, la historia de la evangelización en Oriente está muy marcada por las persecuciones. De hecho, antes nos comentabas un poco lo que sucedió en China. Tú asesoraste a Martin Scorsese en la película Silencio, que habla del martirio en Japón. ¿Cómo ha sido esa persecución? O mejor dicho, ¿cuáles han sido las características que la hacen distinta a la persecución en otros lugares? Vamos a ver, la persecución en estos tres ejemplos que hemos mencionado, ¿no? China, Japón y Corea, ¿no?, que son, por así decirlo, es el Asia Oriental, ¿no? El Asia Oriental. O Extremo Oriente, que también se ha llamado así Extremo Oriente, y creo que es una expresión geográfica muy acertada, pero que tiene una unidad cultural, ¿no? ¿Cuál es esa unidad cultural? La unidad cultural fue el influjo de la cultura china clásica, de la filosofía china, ¿no?, de la antropología, el concepto, la comprensión del ser humano y de la sociedad china. Entonces,
China tuvo siempre sobre Corea un gran influjo, ¿no? Y sobre Japón, aunque no fue tanto políticamente, como fue sobre Corea, que sí tuvo también influjo político, pero tampoco demasiado, pero sobre Japón no llegó a tenerlo, pero sí culturalmente. Bueno, ese confucianismo, que crea también pautas de relación social, de jerarquías sociales, ¿no? Y también el concepto de la educación, ¿no? Cómo se realiza la educación, cómo se empieza, cómo se sigue, ¿no? Cuál es el fin de la educación, etcétera. Todo eso ha marcado a las tres sociedades, siendo distintas, teniendo lenguas distintas, incluso, digamos, étnicamente también hay diferencia, aunque a la gente que no ha vivido por aquí le parecen iguales, ¿no? Ve a los japoneses y a los chinos, a los coreanos, pero que cuando uno ya lleva tiempo por aquí te das cuenta de que son diferentes, ¿no? Lo mismo que distinguimos nosotros a los suecos de los españoles, por ejemplo, ¿no? Se suele, hay algo ahí, un aire que te das cuenta que son de diferentes, ¿no? etnias. Bueno, pues estas sociedades respondieron de un modo muy parecido a la evangelización católica, es decir, al inicio de la evangelización católica, ¿no? Y respondió de un modo muy parecido, ¿por qué? Porque su concepción cultural, política y social era muy similar. Estaba basada en valores confucianos y en modelos jerárquicos de autoridad. Y de hecho, por el influjo mismo del confucianismo, que tiene ante la religión en general una cierta postura, ¿no? Se ha idealizado mucho, porque luego el confucianismo se ha puesto después de moda, ¿no? Incluso en la misma China comunista lo han querido relanzar, pero el confucianismo en el aspecto religioso, ¿no? Es bastante, por así decirlo, bastante escéptico. Es decir, no debemos ocuparnos demasiado de las cosas que no vemos. Y una de ellas son los dioses, Dios, la trascendencia, el cielo, sino de las cosas que vemos. Y es la responsabilidad social, ¿no? Las relaciones humanas. El Estado, ¿no? La sociedad, la familia, etc. Y entonces eso crea ante la religión hay una postura, ¿no? Claro, cuando la autoridad recae especialmente en el emperador, ¿no? O en el monarca, o en un príncipe, o en una figura, o en Japón un shogun, ¿no? Una figura militar, un dictador militar, ¿no? La autoridad se cree siempre superior a cualquier tradición religiosa. Superior y anterior incluso. Es decir, su autoridad no viene como nosotros lo hemos siempre percibido en Occidente por la influencia cristiana, ¿no? Claro, por el Nuevo Testamento y por la Biblia, ¿no? Es decir, toda autoridad viene de Dios, ¿no? Toda autoridad legítima viene de Dios. Si no viene de Dios, no tiene que ser obedecida, ¿no? Y entonces ese aspecto está ausente de las sociedades de Extremo Oriente. Por lo tanto, diríamos, el gobierno de turno, que solía ser el emperador o el príncipe o el comandante militar, el dictador militar, etc., decidía sobre la religión, lo que pensaba. Y eso ocurrió, es decir, primero ocurrió en China. China encuentra desde el inicio la misión cristiana en China, encuentra enormes dificultades, no por el pueblo, sino por las autoridades. No por las otras religiones, que es verdad que a veces miraban con un cierto, con
con un cierto resquemor, es decir, estos igual a nosotros nos quitan las prebendas que tenemos, ¿no? O nos pueden pisar el terreno que es nuestro o nos quitan la clientela, ¿no? Pero eso ocurre también en la Iglesia Católica, ocurría con los frailes, ¿no? Que cuando venían otros frailes a un pueblo a poner un convento, los que estaban antes decían, estos vienen y nos quitan la clientela, ¿no? O sea, eso es lógico, eso es creíble. Pero el tema religioso en China fue que el emperador, y sobre todo cuando en la dinastía Tang surge un emperador que quiere imponer el confucianismo como única religión, y es una religión de Estado, y no es una religión, por así decirlo, religiosa, sino que es más bien social y cultural, entonces suprime todas las demás. Y fue la mayor persecución, la recibió entonces la religión más mayoritaria, que era el budismo. Entonces, decenas de miles de monjes se vieron de la mañana a la noche en la calle, porque les cerraron los monasterios, los incautaron, los echaron a la calle, los secularizaron. Hubo después persecuciones de gente que se había opuesto y que sufrieron penas físicas, ¿no? O penales, ¿no? De cárcel o de lo que sea. Bueno, pues eso, es decir, eso se fue repitiendo en diferentes momentos históricos, y al inicio de la misión esta del final del siglo XVI, principios del XVII, que fue cuando Ricci y toda esta gente comienza con una cierta, diríamos, tolerancia, y se aceptan las cosas buenas que traen los católicos, los misioneros católicos, pero pronto empiezan con el cambio de dinastía y con algún monarca que no es muy favorable o más confuciano que otra cosa, entonces comienza la persecución, que es la supresión, es decir, el que no tenga ninguna visibilidad social ni ningún influjo cultural. Entonces, para eso hay que suprimirlo. Y primero se prohíbe, y después si vuelven otra vez a delinquir y vuelven a misionar, pues se les detiene y después al final ya se les mata, ¿no? Entonces eso pasó después en Japón y pasó por último en Corea, que es donde llegó más tarde la evangelización, ¿no? La opresión vino desde el poder. Y vino desde el poder porque se interpreta a sí mismo como algo sagrado y anterior a lo religioso, a cualquier religión. Y entonces, y por eso tienen que detentar el monopolio sobre todas las ideas, ¿no? Las ideas sociales, las ideas religiosas y las ideas sobre el hombre, sobre el ser humano, ¿no? La condición del ser humano. Y entonces, por eso ocurre la persecución. Probablemente donde fue más sistemática, en el sentido de instaurar un tipo de policía para ello, con unas penas horripilantes, etcétera, fue en Japón. Ese fue el ejemplo de eso, de persecución. Pero en China, incluso hasta el siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX, con la finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la revolución de los boxers, hay cantidad de mártires, ¿no? Que son los que se celebran ahora. Los mártires de China casi todos son de esa época, ¿no? Y entonces todavía eran los estertores ya de la dinastía Qing, y era toda una corruptela, ¿no? Del sistema imperial, eran los manchúes, y fue el final, porque 10 o 12 años más tarde desaparecen también ellos. Pero esa fue muy grande, ¿cómo se dice? Esa persecución. Pero quizás la más sangrienta o más terrible fue en Japón, ¿no? Y es lo de la película esta de Scorsese sobre la novela de Endo Susaku de Silencio, ¿no? Pues relata esos momentos y relata un ejemplo muy poco edificante, pero por desgracia que ocurrió, ¿no? Que fue los que apostataron, ¿no? Ya sea por miedo personal
o por proteger a otros, ¿no? Entonces, eso. Pero en Corea también fue terrible la persecución, ¿no? Y fue desde el mismo comienzo. Desde el primer católico coreano, que era un laico, o sea, los primeros evangelizadores de Corea fueron laicos, a diferencia de lo que ocurrió en China y en Japón, que eran sacerdotes o religiosos. En Corea eran laicos, laicos que aprendieron la doctrina católica y conocieron a Cristo estando en China estudiando, y que después la llevaron y ellos mismos fueron los evangelizadores. Y después muy tarde vendría el primer sacerdote, ¿no? Que es el que creo que ahora, la película que se ha ahora estrenado, pues cuenta esa historia, ¿no? Pero la persecución fue continua desde el principio, ¿no? Hasta eso, hasta prácticamente el siglo XIX, final del siglo XIX, cuando ya se reduce. Pero yo lo que venía a decir es eso, creo que la raíz está en un tronco común cultural, que es el tronco confuciano. Aunque algunas personas digan, pero bueno, el confucianismo es tan malo. No, no es tan malo en sí, pero su realización política, ¿ah? Su realización política lleva en el fondo a la sacralización del poder, de la autoridad secular mundana, y al menosprecio de Dios, ¿no? Y de lo sagrado, ¿no? Y entonces eso se ha dado en Extremo Oriente, en estos tres grandes naciones, ¿no? De China, de Japón y de Corea. Y en China continúa con el Partido Comunista porque es la misma concepción social y cultural, ¿no? Del poder. Y por eso los problemas con la Iglesia vienen de ahí, vienen de esa misma, es con el poder, ¿no? No es con la gente china, con el pueblo chino, que es encantador, ni con la cultura china, que es buenísima, sino con el poder. Padre Alberto Núñez Ortiz, jesuita, misionero en Taiwán, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y ayudarnos a descubrir una realidad que muchas veces está muy presente en el corazón del pueblo fiel, porque la misión de Extremo Oriente siempre ha estado muy, muy consciente, pero muy desconocida a la vez. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Siempre nos emociona el testimonio de los misioneros que lo han dejado todo para marchar a lugares lejanos y dar lo mejor que tienen, que es Jesucristo. Damos ahora la bienvenida al Padre Miguel Márquez con su sección Dios nos hace guiños.
Buenas noches a todos, espero que estéis con paz, que el momento que vivís sea un momento fecundo, con esa fecundidad que nace cuando uno sabe aprovechar todo y dejarse también enriquecer de todo, de lo que es bueno y de lo que parece no tan bueno, y a veces encierra también riquezas y tesoros que no imaginamos. Tantos momentos de bloqueo, de crisis, de dificultad que encierran una luz que no habíamos esperado. Pero quiero empezar con una pregunta, que tengo así al corazón, que me ha venido hoy de una forma especial. ¿Dónde os sentís a salvo? ¿En qué momento sentís que estáis en la tierra de la confianza? ¿En qué situación podéis respirar hondo, con paz, sintiéndoos a salvo, sin sentir como amenaza? ¿Hay personas con las que os sentís así? ¿Hay personas con las que te sientes que estás en transparencia, en franqueza, sin sentir que hay ningún tipo de doblez o de cosa escondida? Aunque incluso con esa persona no necesites decir todo, ni tampoco necesites toda la explicación, sino que te sientes bien, te sientes a salvo. Personas, situaciones, circunstancias, momentos en los que notas que respiras por dentro, que la vida parece que descansa, que te sientes protegido, como dice el Salmo, por detrás y delante. Siento que tu palma me protege y que estoy como bajo tus alas, como dice tan bello, tan bonito el Salmo 90, que os invito a pensar, a dejar que respire en vosotros ese salmo de la protección de Dios, del refugio en Dios. Pero me venía hoy esta pregunta, que me venía para mí y la comparto con vosotros: ¿dónde, cómo, cuándo y con quién yo me siento a salvo? Esto que es tan importante en la vida, de sentir que hay lugares que no son necesariamente refugio, porque no es que busques esos lugares para protegerte o para salir de la realidad, porque seguramente son también lugares donde te armas para enfrentar la realidad, pero esos momentos de respiro, que son como momentos sanadores, momentos y personas. Yo puedo decir que en la vida casi siempre, cuando me he puesto en silencio, en oración, en tantos momentos de la vida, siempre recuerdo y siempre menciono aquella capilla de las Carmelitas de Plasencia, donde pedía la llave y me refugiaba y sentía que algo se estaba gestando dentro de mí. Pero hay veces como en un campo, en un lugar con un paisaje, que sientes que la vida descansa, que la vida se recrea, que se sana. Y me recuerdo también en las Batuecas, en el desierto de las Batuecas, descansando, durmiendo plácidamente, pero sobre todo como un lugar que regenera la vida. Recuerdo la oración en aquella capilla, en aquel lugar, aquella buhardilla de madera, con las ventanas al campo, con el sonido de los pájaros. Y como esa sensación, incluso ahora mismo cuando lo recuerdo, esa sensación de respiro hondo, de como que algo por dentro se dilata, se expande y se deja ser como un río que corre. Esta es mi pregunta para ti. ¿Y qué personas? ¿Con qué personas cuando estás con ellas te sientes descansar? Sientes que la vida está a salvo, te sientes arropado. Cuando sentimos que tantas veces hay personas que nos parecen no transparentes, estás ante personas que no sabes ante quién estás, que te hacen sentir que hay algo escondido
y no solamente misterioso, sino algo también que te produce un poco de, como interiormente, de sospecha. También es verdad que hay personas que son muy claramente tóxicas o personas que no te dejan ser tú mismo, que son tan ellos mismos que no te dejan ser tú, que son ellos el centro del universo y no te miran, no te reciben, no te escuchan como personas que te dejan existir. Recuerdo siempre mucho aquello que me llamó tanto la atención del libro de Momo, de Michael Ende, que decía que cuando la gente venía a hablar con Momo se sentían únicos, sentían que eran especiales. Cuando Beppo Barrendero, que hablaba entrecortado y nadie le escuchaba o era difícil porque empezaba una frase y no la terminaba, y Momo tenía tiempo para escucharle y comprendía el sentido de su lenguaje que pocos comprendían, o escuchaba a Gigi Cicerone o Gigi Cicerone, que hablaba sin parar, que era un guía, un hombre que tenía una palabra muy, muy ágil y le escuchaba también con mucha atención. Pero el libro dice que había personas que venían a hablar con Momo, y aquellos que parecían aburridos o que parecían torpes o que pensaban que eran uno entre un millón, cuando ella les escuchaba sentían que eran únicos, sentían que eran especiales. Esas personas que se sentían como uno más entre la multitud, entre la masa. Y escuchando Momo, esas personas percibían, sentían que eran únicos en el universo, en el mundo, por su forma de mirarles, por su forma de... He conocido personas, frailes, hermanos, hermanas, que cuando están contigo te hacen sentir que eres único, que eres especial. Qué cosa tan bonita encontrar personas que cuando están contigo te hacen ser verdadero, ser valioso, ser único, y te hacen sentir así. Bueno, pues esta es mi pregunta, porque tenemos una necesidad urgente de encontrar espacios que sean hogar, espacios que sean nutrientes, personas que nos hagan respirar y nos hagan ser creativos, que nos descubran la verdad de nosotros, que eso significa la bendición. Ser bendecido es dejar que se descubra dentro de nosotros la verdad. A veces esa verdad también que es oculta para nosotros, y que alguien tiene la valentía, la sencillez y también la sinceridad de decirte, no para quedar bien, no para conseguir tu aplauso. Me gustaba mucho estos días que una persona me decía, quiero poder ser de tal manera que no esté pendiente del aplauso de los demás. Me he pasado la vida buscando agradar a los otros y ser como los demás esperaban de mí. Quisiera empezar a ser como siento que debo ser, independientemente de la respuesta. También una persona amiga me decía, quiero en la amistad con otra persona poder vivir con tal verdad y autenticidad que aunque la otra persona pueda no caerle bien, yo pueda ser verdadera para ella, que es mi mejor regalo, no aquello que ella está esperando. Bueno, pues esta es mi primera reflexión y mi primera meditación. Es esto que yo he sentido además casi siempre en la oración o delante del Señor, o en momentos en los que, confuso, perdido, dolido o como sea, te sientes delante de Él y te sientes tú y te sientes descansar la vida. Hoy, esta mañana, en la oración yo sentía que era como estar con Jesús y apoyar las manos en su rodilla, estar como así, como recostado, como un niño, como una niña que se recuesta en los pies de su padre o en el regazo de su padre y se abandona. Pues ahí me sentía en esa postura, en esa posición, podíamos decir como la mujer que unge los pies a Jesús, pero más como Juan en el pecho de Jesús,
¿Qué sentiría Juan ahí en ese lugar, en ese regazo, en ese corazón que palpita? Bueno, yo busco, anhelo y deseo ese lugar donde se respira la vida. Cuando a veces nos sentimos tan agobiados, tan en la ansiedad de tener que cumplir expectativas, de tener que aprobar un examen. Siempre me han puesto muy nervioso los exámenes. Es verdad que nunca he sido un buen estudiante, nunca he sido muy estudiante de última hora, pero siempre la sensación desde el principio de conocer más intensamente la religión, esta sensación de evaluación, de tener que estar a la altura. Me encantó cuando leí que un santo no es un hombre perfecto, sino un hombre o una mujer integrados, que saben integrar la vida, que se saben dejar rehacer y reciclar con todo lo que les ha pasado, y tienen la humildad de no pasarse la vida evaluándose y no pensar en el examen. Esto que es tan bonito de los místicos, que no se preocupan de ganar el cielo o tener miedo al infierno, sino que les va la vida en vivir una amistad verdadera, en querer y conocer a Dios, no pasarse la vida tanto pensando en su propia evaluación. Me encanta. Siempre me ha producido mucha ansiedad la valoración, el tener que ser evaluado, el tener que ser... Recuerdo los exámenes en Dublín y cómo mis compañeros iban pasando a otro nivel más alto del inglés, y yo me quedaba rezagado, la sensación de agobio, de pobreza, de un poco de complejo que me producía. Luego al final me pasaron ya a otro nivel con mis compañeros y me sentí muy bien, pero siempre había como una competición, era una competición de adivinar cosas y de responder, y había que responder con rapidez, a ver quién ganaba o quién perdía, que una gran ansiedad me producía esta competición, y casi siempre me quedaba pues a la mitad o de los últimos, porque la gente tenía mucha experiencia con el lenguaje. Recuerdo que el último día antes de irme de Dublín había una competición de estas de inglés sobre el estilo indirecto, por cierto. Bueno, pues recuerdo que la ansiedad otra vez pensando, Dios mío, qué mal, qué nerviosismo. Bueno, pues recuerdo que aquella vez fui el primero, justo el día antes de venirme, ¿no? A veces también hay sorpresas de estas en la vida cuando de repente algo haces bien, algo de repente te sale que no lo esperabas, y cómo esto tiene mucho que ver con ser tú, con ser verdadero, con ser auténtico, con encontrar el lugar dentro de ti donde eres sincero contigo mismo, donde cantas tu canción, donde dices las palabras que nacen del corazón, como decía Elizabeth Kubler-Ross, decía que al final de la vida el purgatorio será ser liberado de lo que no ha sido gratuidad, de lo que no ha sido verdadero. Y decía Ana María Schluter que mentir es decir palabras que olvidan el propio corazón. Bueno, he empezado preguntando ¿dónde está tu lugar de refugio, de respiro, de sentir que tu vida se siente ante una mirada que te hace existir, ¿no? Eso que yo he sentido siempre en la mirada de Jesús y en la oración, en el silencio de la oración y en la presencia de amigos y amigas que me hacen sentirme tan bien por dentro como una brisa suave. Pues pido para vosotros que tengáis esa brisa suave, esos amigos, esas amigas, esos lugares así en vuestra vida, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre vosotros, y os acompañe siempre, siempre.
En Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre con qué medida medimos a los demás y nos medimos a nosotros mismos. Nuestro diálogo está centrado en una expresión que a ver cómo suena. Medirnos con los demás. La medida con que juzguéis, seréis juzgados, nos dice Jesucristo. Estas palabras de Jesús nos las recuerda constantemente el Papa Francisco, que por eso nos invita a preguntarnos, ¿con qué medida mido yo a los demás? ¿Con qué medida me mido a mí mismo? ¿Es una medida generosa, plena de amor a Dios, o es una medida de nivel bajo? ¿Con esa medida yo seré juzgado? ¿Dónde está el nivel en el cual he puesto mi tope? ¿En un nivel alto? Debemos pensar en todo esto, y eso se ve no tanto en las cosas buenas que hacemos, o en las cosas malas que hacemos también, sino en el continuo estilo de vida. Cada uno tenemos un modo de medirnos a nosotros mismos, a los demás y a todas las cosas. La verdadera medida cristiana, la que quiere Jesús para nosotros, es medir con piedad, con compasión, con misericordia. Pero para medirnos a nosotros mismos y a los demás, hay que arrancar de la realidad. Somos hijos de Dios y así vamos por la vida. Así es nuestro camino hacia nuestra plenitud. Dice Gilbert Cesbron que los hombres nos pasamos el tiempo juzgando a los demás, no para calificarlos, valorarlos, conocerlos, sino para medirnos con ellos. Medirnos con los demás. Esto, Carmen, lo que supone es medir a los demás con nuestros propios raseros, conocimientos, criterios, interpretaciones, vamos, desde nuestras propias carencias e insatisfacciones. El problema está en esa pobre actitud ramplona, egoísta, envidiosa, de medirnos en esa falta de una autoestima sana. Una actitud completamente opuesta a la valoración, admiración, reconocimiento del otro, al aprender lo bueno de los demás. Claro, incluso al juicio sereno sobre las actitudes. No podemos ir por la vida con nuestras propias medidas y problemas y en ellas meter todo y a todos. Con la pobre postura que esto implica, pasarnos el tiempo midiéndonos con los demás nos perjudica e impide una vida sana. No es lo mismo el conocimiento de los demás, que tanto contribuye al entendimiento de las personas y de sus acciones, que medirnos con los demás. Es un hecho que toda experiencia humana nos proporciona la base para conocernos a nosotros mismos y a los demás, que está en una relación intrínseca. Sí, es que todos buscamos respuestas para confiar en las experiencias, conocimientos y decisiones. Es de lo más razonable y lógico que nos preguntemos por qué somos como somos. Sentimos, por qué hacemos lo que hacemos y entender cómo piensan, sienten y actúan las personas de nuestro entorno, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos. Claro, estas preguntas son de una variedad sin fin. Es importante, importantísimo, aprender a mirar profundamente en la conducta humana. Es que no son preguntas teóricas. Siempre proyectamos nuestro mundo, nuestro conocimiento, nuestra situación concreta, nuestro propio autoconocimiento. Es normal querer entender
cómo pensamos, sentimos y actuamos. Pero el escollo es ese pasarnos el tiempo juzgando a los demás porque nos estamos juzgando y midiendo a nosotros mismos. No es bueno el medirnos y juzgarnos así. No hay menos vanidad y menos problema en creerse el más desgraciado de los hombres que el más afortunado. Los dos extremos son viciosos. Sí. Nuestra vida implica una tensión sana y bien dosificada que nos permite luchar y realizar lo que es posible a nuestras capacidades. Compararnos con los demás no nos hace ningún bien, esto lo sabemos todos. Tenemos que descubrir nuestras propias posibilidades. La confianza es la forma más elevada de la motivación humana. Saca a la luz lo mejor de la gente y requiere tiempo que comprendamos que nuestro sentido competitivo tiene que elevarse al nivel de la confianza. El autorrespeto a uno mismo proviene del dominio de sí, de la verdadera independencia. Mira, Carmen, el ingrediente fundamental de nuestra vida está en nuestras capacidades, no en las comparaciones y medidas con los demás. Ver a los demás como rivales con los que nos hemos de medir solo nos lleva a la derrota, de una manera o de otra. Es cierto. La presión, el miedo, el estar pendientes del juicio y mirada de los demás, la obsesión por el triunfo y el éxito, no son buenos estímulos. Las medidas externas son los peores enemigos de la persona. No nos tenemos que medir ante los demás, sino ante nosotros mismos y ante la mirada de Dios. Ni evidentemente medir a los demás. Nada irrita más a los que quieren dirigir y controlar todo que a alguien se le escape de sus casillas. La superación no es el afán de ser superiores a los demás, ni más ni menos. Como dice Unamuno, no te creas ni más ni menos, ni igual que otro cualquiera, que no somos los hombres cantidades. Cada cual es único e insustituible. En serlo a conciencia, pon tu principal empeño. La superación es esa capacidad de responder de manera activa y firme a las circunstancias que se nos presentan. Liberarnos de todo lo que nos parece obligar a medirnos, al fin y al cabo, ¿eh? Sí, muchas veces en nuestras elucubraciones nos vemos actuar y nos miramos también mientras vemos actuar a los otros. Siempre en nuestro interior, lo importante es nuestra capacidad de crecer en las adversidades y no darnos por vencidos. Nada de pesimismos paralizantes. Cuando reconocemos al otro, lo admiramos, lo comprendemos, no lo medimos. Y también libertad en nuestro interior ante las medidas de los demás. Tratar de poder a poder en las personas, de medida a medida. Bueno, pues eso quiere decir de vanidad a vanidad, de complejo a complejo. No sé, con esta forma de ir por la vida ni nos reconocemos a nosotros ni reconocemos a los demás, Carmen. Por eso tienen que ser nuestra luz diaria las palabras de Jesús. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Jesucristo es el que nos hace libres a los hombres de todas las épocas y momentos, en todas las situaciones y circunstancias. Por eso, de verdad, sintámoslo profundamente en nuestro interior, para nuestra autoestima. Qué seguridad, confianza, certeza, ir por la vida sabiéndonos hijos de Dios y hermanos de Jesucristo, coherederos con Él. Jesucristo nos propone las bienaventuranzas como camino en nuestra vida. Benedicto XVI dice que las bienaventuranzas no son algo para el pasado. El Sermón de la Montaña se dirige a todo el mundo, en el presente y en el futuro. Son un nuevo programa de vida para liberarse de los falsos valores y abrirse a los verdaderos bienes presentes y futuros. Reflejan la vida de Jesucristo que vive para dar a los hombres su plenitud
su salvación. Las bienaventuranzas son el verdadero camino, la medida para encontrarnos y encontrar a los demás. Bienaventurados los pobres, los mansos, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los que padecen persecución por la justicia. Son la auténtica sinceridad en el bien. Sí, mira, no sé por qué me viene ahora la pobre idea que tienen muchas personas del catecismo de la Iglesia Católica, tan pobre que quizá ni sabemos cómo nos recuerdan la verdadera autoestima de uno mismo, que está en las bienaventuranzas, que están en el centro de la enseñanza de Jesús. La verdad, Carmen, es una llamada a la búsqueda sincera donde la razón y el corazón pueden desplegar todas sus energías. Si se renuncia a la verdad del hombre, se renuncia a su libertad. El cristianismo no es un moralismo. Así, se entiende muy bien que nuestra vida no puede ser ir juzgando a los demás para medirnos con ellos, sino para valorarnos, comprendernos y comprender a los demás. Exacto. Y para comprender, José Manuel, todo en la vida y a la luz de las bienaventuranzas, medir todo. Por ese camino sí. Hasta la semana que viene. Nos despedimos hasta el próximo programa. Que tengáis una feliz semana. Gracias por estar ahí. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. It's all